Muy buenas noches, mi nombre es Brian García Millán y hoy voy a hacer mi presentación acerca de la investigación cuantitativa. Primero comenzamos con por qué se caracteriza la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se caracteriza por usar datos estadísticos, ¿sí? Por utilizar datos, principalmente muestras, principalmente datos cuantificables, ¿sí? Por eso se llama investigación cuantitativa. Datos a los cuales pues se pueden llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, pues a través de categorizaciones, hipótesis, extrapolaciones, están también hay como rangos de información. En este caso, la investigación cuantitativa pues supone cierto dificultad al implementarse, ¿no? En este caso, porque es difícil de aplicar, se dice que es difícil de aplicar a un ambiente real. ¿Por qué? Porque pues en este caso hay que tener en cuenta demasiadas variables, aparte de que tiene que ser una de las características principales de la investigación cuantitativa es que tiene que ser generalizable, ¿sí? No puede ser, digamos, objetiva, bueno, que esté sujeta a una particularidad en específico, sino que tiene que ser generalizable. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Bueno, lo que yo había dicho antes, pero a mayor profundidad. Como decía, pues la investigación cuantitativa, al ser un tipo de investigación basada en análisis estadísticos, en datos, en información real, en este caso, nos enfrentamos pues, al problema de, pues, de la cantidad de variables que puede tener un campo de investigación, la rigurosidad con la que tenemos que tratar esas variables, el uso, su relación, si de pronto hacemos mal un cálculo, si de pronto estamos haciendo un mal enfoque, es decir, no estamos dirigiendo nuestro enfoque hacia algo adecuado, es decir, por ejemplo, el enfoque que le estamos dando es hacia una característica específica cuando deberíamos de hacerla a otra en específico, por ejemplo, el alcance que estamos teniendo, que es, en este caso definimos 4 alcances, la investigación. En este caso todo esto sería para llegar a una conclusión en la investigación, ¿no? Y pues como había dicho antes, el resultado debe ser generalizable. Si el resultado no es generalizable, entonces no podemos estar hablando de investigación cuantitativa, porque en eso sí es muy estricta la investigación cuantitativa. Que se utilicen datos, ¿sí? Y que el resultado sea generalizable. Se utilicen una base de datos en específico, digamos por ejemplo una muestra, una población. La población en este caso tienen que ser datos reales, datos cuantificables, ¿sí? Datos numéricos en muchos casos, aunque bueno, también pueden ser datos del tipo no numérico, pero de alguna manera clasificables o cuantificables de manera numérica. Por ejemplo, si nosotros clasificamos A como un grupo, entonces cuántas veces está repetido A o cuál es la moda en A o cosas así. Y bueno, el otro problema es el volumen de datos, ¿sí? Una investigación cuantitativa tiene que tener un volumen de datos reales muy grande, muy extenso para hacer, o por lo menos eso sería lo recomendado, que esta investigación tenga una gran cantidad de datos para poder así tener un margen de error muy mínimo, ¿sí? Mientras más información haya, más personas se le pregunte, más información tengamos al respecto, pues mejor será la investigación cuantitativa en este caso. Mejor serán las comparaciones y el resultado, la conclusión. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Bueno, si hablamos de diferencias, ¿sí? Porque no entiendo muy bien lo de las tensiones, pero si hablamos de diferencias, entonces tenemos estas principales diferencias, las cuales están aquí en esta tabla. Pero podemos definir 3 principales diferencias, ¿sí? Las 3 principales diferencias son las siguientes. Número 1, el enfoque cuantitativo está basado en datos y pues sus resultados son generalizables. Número 2, mientras que en el cualitativo
Número 2. Bueno, son de poco control. En el enfoque cualitativo las conclusiones son de poco control y son de origen naturalista. ¿Sí? Es decir, son de origen imperativo, bueno, que nosotros mismos podemos observar y ver mediante o las deducimos mediante nuestros propios sentidos, más no mediante un análisis mediante información que no está explícita. Bien, en un enfoque cuantitativo se hace un análisis más profundo acerca de datos que no solamente nos llegan por medios naturalistas, ¿sí? En el otra conclusión, otra diferencia interesante o bueno, principal diferencia que hay es que en el enfoque cualitativo es subjetivo, mientras que el enfoque cuantitativo es objetivo. Es decir, que el enfoque cualitativo se enfoca en las características y el enfoque cuantitativo trata de ser objetivo, es decir, no trata de enfocarse en las características, sino en algo generalizable, ¿sí? Aquí en esta tabla tendríamos entonces lo de subjetivo y objetivo, lo de no generalizable y generalizable, ¿sí? Y observación, naturalización, control, medio ambiental y controlado, es decir, lo que había dicho anteriormente. Esas son las tres principales diferencias que yo les pondría. Vuelvo con lo de la misma pregunta, es decir, cuáles son las tensiones reportadas, solamente que esta vez, en este caso, entendiendo tensiones como desventajas y desventajas entre un enfoque y otro, que en las cuales tenemos, pues, por ejemplo, que en la cualitativa se limita a preguntar y en la cuantitativa se limita a responder, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos algunas de las diferencias. ¿Es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? Pues según este artículo de aquí, podemos decir que sí, que bueno, y aparte de otra lectura que hice por ahí, podemos decir que sí, que podemos tener un enfoque que sea cuantitativo y cualitativo a la vez. Lo que pasa es que depende de cómo lo enfoquemos, ¿sí? Nosotros podemos hablar de eso en una misma investigación, lo dice aquí. Por tanto, en una investigación no es conveniente hablar ni de paradigma cualitativo, metodología cualitativa o investigación cualitativa, puesto que lo cualitativo y cuantitativo son enfoques de la investigación científica y ambos pueden ser usados en una misma investigación, interaccionando sus metodologías. Quiere decir entonces que, por ejemplo, puedo involucrar ambos enfoques y puedo hacerlos que se adecúen entre ellos, es decir, puedo crear una sinergia, puedo hacer que la investigación termine siendo, o el resultado de la investigación se termine siendo positivo y no nos enredemos, por ejemplo. O sea, podemos, en este caso, el enfoque será, o el resultado que deberíamos esperar sería relacionado o relacionando o enfocando lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? Cosas que cuantitativamente se pueden hacer y cosas que cualitativamente se pueden hacer para mejorar las clasificaciones, por ejemplo, y tener al mismo tiempo pues una referencia de datos, ¿sí? Por la cual basarnos. Y bueno, en pocas palabras, por ejemplo, aquí también lo relacionamos por antinergia, es decir, lo contrario a una sinergia, y es, por ejemplo, relacionar o enfocar lo que lo cuantitativo no puede y viceversa. Es decir, por ejemplo, lo que un método no puede hacer, lo puede hacer el otro. Entonces, al juntarlos, no hay cosa que no podríamos literalmente enfocar en uno de los dos métodos. Estaríamos abarcando ambos. ¿Cómo se caracterizaría entonces esta investigación? Porque pues habíamos dicho que si hay una investigación que se puede hacer de las dos maneras al mismo tiempo, pues ¿cómo se caracterizaría? Primero habría que adaptarla, ¿no? Sería más o menos de la siguiente manera. Tendría que utilizar, para poder que haya un enfoque cualitativo y cuantitativo a la vez en una investigación, tendríamos que, por ejemplo, un ejemplo de esto sería hablar de la taxonomía en las plantas, ¿sí? Que
Bueno, también generalmente lo podríamos describir como que podríamos hacer uso de cada uno de los enfoques en los parámetros que más convengan. Y entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, si nosotros habláramos de taxonomía, la taxonomía se trata de un enfoque cualitativo, una palabra cualitativa. En este caso hace referencia a las plantas y a su taxonomía, ¿sí? A su taxonomía. Mientras que el enfoque cuantitativo, ¿cuál sería aquí? Por ejemplo, aquí tenemos las bacterias, tenemos este grupo, este otro grupo, otra planta, así sucesivamente, ¿sí? Pero el enfoque cualitativo aquí viene dado en millones de años, es decir, por ejemplo, hace cuánto las bacterias existen, cuáles existen en qué tiempo, en qué momento, algunas que surgieron con otras, etc. Y todo esto en relación, en este caso estamos relacionando el tiempo y a otros grupos de plantas, a otras taxonomías, en este caso, en un mismo modelo. Podemos verlo aquí mismo, en un mismo modelo lo estamos representando. El enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo en un mismo modelo, ¿sí? Podríamos sacar, por ejemplo, la conclusión de que, pues, esta bacteria surgió al mismo tiempo en el que surgió esta bacteria aquí, por ejemplo, surgió al mismo tiempo que surgió esta bacteria de acá, por ejemplo, y que estuvo en el momento arqueónico. Bueno, podríamos decirlo de esa manera, por ejemplo. Podríamos sacar muchas más conclusiones, aunque bueno, ese fue el ejemplo principal que yo encontré relacionado a la taxonomía de las plantas. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de enfoque tanto cualitativo como cuantitativo, y habría una sinergia porque en ambos podríamos descubrir ciertos datos que nos interesen. No solamente, digamos, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Otro tipo de datos pueden ser, por ejemplo, aquí lo dicen, por ejemplo, el grupo al que pertenece, el promedio de vida, su crecimiento, etc.